Anotado acá en la lista tenía al diputado Johnny Leiva Badilla, quien le había cedido el espacio a la diputada Rosibel Ramos. Gracias, señor presidente. Bueno, después de escuchar al diputado Otto Guevara, quiero tal vez aclararle algunos temas al diputado. Y también a los y a las costarricenses con lo que acaba de expresar el diputado Otto Guevara con respecto a este impuesto de los moteles, porque yo creo que, diputados, no lo vemos desde la misma óptica. En la legislatura anterior, desde que empezaron a llegar las mociones vía 137 a la Comisión de Ciencia y Tecnología y Educación, he defendido fuertemente los intereses del IMAS. Esta noble institución es la que lleva recursos a las familias más pobres, más necesitadas de este país, y es la que lleva el sustento a los costarricenses con necesidades reales. Necesidades, bueno, las que están detectadas en el sistema, que no son la extrema, lastimosamente. Sin embargo, mi inconformidad va direccionada a que en esta ocasión nosotros, los diputados de este plenario, no defendimos los intereses de esa gente pobre, de los intereses de esos costarricenses. Déjeme decirle, don Otto, o debo contarle más bien a usted y a los costarricenses, que este no es un impuesto nuevo. Ya usted lo dijo anteriormente, este no es un impuesto nuevo. Actualmente se aplica un cobro a los moteleros por cada uso de habitación. Así es. Y durante muchísimos años, durante años, estos moteleros adoptaron, don Otto, todas las diferentes formas de evasión a este impuesto. Todo lo que no existía o lo que usted no se puede imaginar, lo hicieron los moteleros para no pagar el impuesto. Nunca lo pagaron, siempre lo evadieron. Contenciosos, tribunales. Inclusive me acuerdo claramente de funcionarios de Limas parados en las entradas de los moteles contando la visita a las habitaciones, porque no querían ni siquiera los moteleros pagar lo mínimo. O sea, fue un escándalo descarado de evasión de parte de los moteleros, los que usted y todos los diputados, solo yo no, hoy les están aprobando o les están aprobando un proyecto de ley, o les aprobaron una ley para, ¿cómo se llama esa palabra? Espérese para decirle, don Otto, esa palabra se llama para felicitarlos por esos años de evasión. Les reconocieron ustedes esos años de evasión a los moteleros. ¿Ellos qué hicieron para evadir? Reportaban tarifas extremadamente bajas. Cargan los pagos recibidos a servicios de alimentación, así los reportaban. Reportaron desusos de habitaciones o simplemente no pagaban, aprovechándose de que Limas no contaba con las herramientas necesarias para hacer un cobro efectivo, porque no podía cerrar los moteles. Es decir, durante años la industria motelera limitó a los costarricenses que más necesitaban ayuda, que le han quitado la plata a los más pobres de este país, por años evadiendo. Yo creo que no ha habido una empresa no ha habido una empresa en este país que buscara todas las formas que utilizaron los moteleros para evadir el pago a Limas. Y los premiamos, era la palabra. Los premiaron todos ustedes con este rebajo del impuesto.
Por eso hoy alzo la voz y les reclamo a ustedes, diputadas y diputados, no es posible que nosotros seamos tan insensibles con la necesidad de los costarricenses. No es posible ceder en una negociación cuando los únicos perjudicados son la clase más baja de este país. En esa negociación perjudicaron directamente a la clase más baja de este país. Para atender un poco mejor el tema, don Otto, este proyecto lo que pretende es brindar a Limas las herramientas necesarias para realizar ese cobro efectivo, pero también pretende cambiar la forma de cobrar. Anteriormente se le daba de acuerdo a la cantidad de uso por habitación y los moteleros reportaban precios ridículos o simplemente no reportaban, y ahora se va a cobrar un porcentaje fijo mensual por cada una con relación al salario único o el salario base del oficinista 1 del Poder Judicial de aproximadamente 400,000 colones. Para explicarles a los y las costarricenses, recordemos que los moteles se van a categorizar en A, B y C, y según las variables que el propio IMAS evaluara mediante un reglamento que se estableció para este fin. El IMAS, yo me reuní con el IMAS, con el presidente ejecutivo, ¿y cuál era su propósito? Su propósito, compañeros y compañeras, era recaudar 1.000 millones de colones mediante el cobro de ese impuesto. Esto para reforzar los programas sociales que tiene el IMAS. Cuando se inició el proceso de negociación para cubrir los requerimientos del IMAS, los porcentajes ¿cuáles eran, don Otto? El 18% para la clase A, el 12% para la clase B y el 5% para la clase C. Estos eran los porcentajes que necesitaba el IMAS para llegar a los 1.000 millones de colones. Y la diferencia era que aquí sí se le daban las herramientas al IMAS para que pudiera clausurar los moteles que no pagaban, que ya esas herramientas no las tenía actualmente. Pero además dicen ahora que van a pagar. O sea, los premiamos, tuvimos que negociar para que no nos vinieran a acusar a los tribunales, o acusar no, para que no vinieran a entorpecer el pago de los tribunales. O sea, nos llevaron a los impuestos que a ellos les dio la gana para que no fueran a interponer contenciosos. O sea, nos dijeron, ¿sabe qué nos dijeron, don Carlos? Nos dijeron que si no le bajábamos el porcentaje de 18 a 13 y que si no se los bajábamos a los de clase B de 12 a 10 y el 5, en la clase C sí se quedó en 5, si no los bajábamos a los más altos, que eran los que pagaban los abogados, a los moteles más finos de este país, que fueron los que pagaron abogados y nos estuvieron aquí persiguiéndonos por días, tuvimos que bajarles el porcentaje del 18% al 13%, porque yo no sé si a ustedes los persiguieron los abogados, pero a mí se me persiguieron. ¿Ah? Y esos eran los abogados de los dueños de los moteles más caros de este país. ¿Ah? Y entonces esos moteleros nos dijeron, si no nos bajan del 18 al 13%, entonces les metemos contenciosos y nos vamos y no pagamos, no nos da la gana pagar. Y así fue como los amedrentaron a ustedes, y eso es lo que ahora nos vienen a decir, o don Otto nos viene a decir que ahora sí van a pagar con la bendita curva esa, don Otto. Ninguna curva, don Otto, ninguna curva, permítame decirle. Eso no es los costarricenses entendemos. Lo único que entendemos los costarricenses es que los moteleros evadieron, se robaron ese impuesto por años, y ahora nos vinieron a amedrentar queriendo negociar supuestamente, o nos bajan el porcentaje del pago de los moteles o nos vamos, y ahí seguimos por años con contenciosos. Eso fue lo que hicieron los moteleros. Y todos y todas nos acomodamos a los moteleros. Eso es doloroso. Y tengo que decirlo, aquí hay diputados
que a veces representan los intereses de los que menos necesitan. No es justo para las y los costarricenses de extrema pobreza. Este proyecto no era justo negociarlo. Ni el IMAS tenía derecho, ni el presidente ejecutivo, ni ningún funcionario del IMAS tenía derecho a venir a negociar la plata de los pobres. Ni ellos mismos tenían derecho. Aquí es donde no me calzan las ideas a mí. ¿Por qué es que el IMAS en tiempos electorales sí llegan a las familias más necesitadas y prometen realizar una gestión a favor de ellas? Y esta vez aquí vinieron a negociar otra cosa totalmente. Pero ya con la investidura de diputados o diputadas se nos olvida que precisamente esas familias humildes son las que fueron a votar con una gran ilusión y son las que nos tienen aquí en una curul, y en vez de cumplir con el sector más necesitado, preferimos trabajar por los intereses de los que menos tienen y favorecer a los que más tienen. Los moteleros de este país que evadieron por años los impuestos, que no le pagaron un 5 a los pobres de este país, y todavía hoy ustedes, diputadas y diputados, los premiaron, se pusieron de pie para negociar un porcentaje menor al que deberían de pagar amenazados, porque eso fue lo que ustedes hicieron, los amenazaron y entonces tomaron esta decisión. Pregunto, ¿eso no es engañar a los costarricenses? Le pregunto, compañeros, ¿qué es eso? Eso no es engañar a los costarricenses. Quedará en conciencia de cada uno de ustedes, legisladores o no legisladores. Porque según las estimaciones del IMAS, con esta nueva recaudación lo que se estaría recaudando son alrededor de 700 millones de pesos. Es decir, no le estamos dando los recursos requeridos al IMAS para sus programas sociales. Lo que sí reconozco es que ahora se le está brindando al IMAS las herramientas necesarias para formalizar el llamado sector motelero informal o no registrado, lo que le va a permitir recaudar un poco más de dinero, entre comillas, por supuesto que mucho más, don Otto, de lo que se recaudaba anteriormente, que evadieron, no pagaban. Entonces, claro que es imposible, si nunca se recaudó nada de nada, ahora cualquier cosa es ganancia para el IMAS. Algunos representantes de la Cámara de Moteleros dicen que con los porcentajes iniciales del 18, el 12 y el 5 se tenían que ver en la obligación de cerrar su actividad comercial. Es mentira. Y el cálculo es muy sencillo, compañeros. Y era lo que explicaba don Otto. Una habitación del clase A, categoría A, ¿saben qué es lo que va a pagar por mes? Según este cálculo, 20,000 colones. 20,000 colones, un 18%. Precio promedio según IMAS 20,000, en el B 12,000 y en el C 5,000 colones. Esto es lo que se hace con respecto al cálculo del salario del oficinista del Poder Judicial, el cálculo por habitación. O sea, eso lo sacan en como, ¿en qué será? En la mitad del uso de una habitación. ¿Ah? ¿En cuánto será que se saca eso? ¿Ah? Da pena. Este cobro da pena. Da pena. $20,000 es el reporte que yo tengo aquí, don Otto.
Vamos a tener tiempo para discutir sobre este tema, pero yo creo que ustedes me entendieron el fin y el error que cometieron porque yo no lo cometí. El IMAS lo que dijo fue: más vale pájaro en mano que 100 volando. Eso fue lo que dijo el IMAS, por las amenazas de los abogados de los moteleros que nos anduvieron persiguiendo aquí, ¿verdad, don Ronnie? Durante meses, ¿verdad, don Ronnie? Que usted sí atendió a los diputados, a los abogados de los moteleros. Muchísimas gracias, señor presidente.